dueña del canal Aprende del Autismo. Conmigo está hoy una muy querida amiga, Carolina Brujes. Ella es audióloga y hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Antes de empezar con el tema, vamos a dar un poquito de contexto a la información. Bueno, Nancy Catá es una audióloga. Carolina también es una audióloga, ella es especialista en audiología, tiene magíster en audiología, yo también soy especialista, pero ella tiene muchísima experiencia en este tema. Yo aparte de todo soy mamá de 2 chicos que son ahora adolescentes dentro del espectro del autismo. Y el tema que nos reúne hoy es un tema súper interesante y es sobre cómo evaluar niños que están dentro del espectro. Y vamos a hablar un poquito más acerca de cómo es la audición en estos niños. Carolina nos va a dar su abordaje y toda su experiencia en este tema. Bueno, entonces yo te quiero empezar contando. Sí, por favor. Que cuando empezamos a tener sospechas del diagnóstico de mis hijos, en el lugar en el que vivo nos hicieron, hay como un protocolo. Bueno, entonces por mi experiencia como profesional, yo estaba viendo ciertas características en los niños que no estaban acorde con el desarrollo esperado. Entonces yo empecé a buscar ese diagnóstico. Dentro de ese protocolo que nos dan está la parte de claramente, ¿cierto? Entonces mis 2 niños están en los 2 extremos opuestos del espectro. Y aquí hay algo importante que aclarar, y es que aunque Carolina y yo vamos a hablar sobre este tema, y Carolina nos va a brindar ese abordaje, queremos que cada uno tenga y pase esta información por su verdad y su experiencia. Es muy probable que esto que vayamos a hablar no aplique, como es probable que sí aplique, pero cada familia va a tener que hacer pasar esta información por ese filtro. No tenemos verdades absolutas, es algo que conversábamos esta mañana durante el desayuno. Definitivamente. Sí, entonces, sencillamente, con todo el cariño vamos a brindar esta información. ¿Listo? Entonces, mira, yo llevé a mis 2 niños, sí. Bueno, porque me dicen, usted tiene que hacer esta evaluación, más esta evaluación, más esta evaluación. Tengo un niño que es no verbal, un niño que es verbal, de hecho es bilingüe, y llego yo al consultorio de audiología y obviamente yo sabía que mi niño tenía una respuesta social, aunque no hablaba, tenía respuesta social, reaccionaba a ciertos sonidos. Pero en el momento de la evaluación, ¿sí? Cuando el niño ya ve el ambiente clínico, todo cambia, ¿cierto? Entonces, definitivamente. El niño que es verbal fue muy fácil de evaluar, pero el otro niño pues no logramos hacer la evaluación. Y de todo esto es de lo que quiero que nosotros hablemos. Carolina. Bueno, primero que todo quiero presentarme. Nosotras somos fonoaudiólogas hace 23 años, es demasiado tiempo. Cuando uno se vuelve audiólogo, entiende que de base siempre va a ser fonoaudiólogo, se vuelva audiólogo, vocólogo, que trabaje en la parte biofuncional, que en la parte a la que se vaya a dedicar, uno siempre de base va a ser fonoaudiólogo. Y gracias a Dios yo tuve la experiencia de trabajar también con Nancy en Estados Unidos en la parte digamos que de evaluación y diagnóstico, tratamiento, y muchos de los niños eran niños autistas, ¿sí? ¿Por qué lo nombro? Porque son 2 años de tener niños autistas, porque no es lo mismo que tú evalúes auditivamente un niño que te acaba de llegar y que tú no tienes ni idea qué pueda tener, o un niño que te llega y tú por tu experiencia a los 5 minutos sabes que es un niño que tiene autismo, ¿sí? Nancy decía una cosa que me parece supremamente importante y que hay que hablarlo. Esta es una patología en la que tú no puedes dar nada por sentado, porque hay tantos extremos. Tú puedes tener un niño con rasgos autistas que definitivamente no es autismo, porque es un niño que no respeta reglas sociales porque habla y habla y habla y habla y habla y cambia de tema y cambia de tema, pero sigue teniendo una parte comportamental social que no concuerda con lo que nosotros llamamos normal, ¿sí? O típico. Típico, ¿sí? Entonces, la cuestión es cómo vas a abordar tú el niño que te llegó con las características que te llegó, y eso es súper importante. Entonces, en la experiencia que tengo yo en audiología, siempre he sido muy enfática en que uno de base siempre va a ser fonoaudiólogo. Entonces, de ahí parto. Cuando te llegan a ti diferentes patologías, porque a ti te llega de todo, cuando tú estás evaluando la parte audiológica, y esto quiero aclararlo muy bien, como Nancy lo dijo. Esta es la experiencia de Carolina Brujes.
Este es el protocolo de Carolina Brugés. Y esto es lo que la experiencia durante tantos años me ha enseñado a mí, como yo evalúo. Tú puedes tomarlo o puedes no tomarlo, como profesional o como mamita o como otro profesional diferente que no sea fonoaudiólogo, pero sí tienes que tener en cuenta que la experiencia de uno es la experiencia de uno. ¿Qué decides tú tomar? Es ya una forma personal de qué quieres tomar de lo que vamos a charlar acá. Entonces, voy a hablarles desde Carolina Brugés. En mi experiencia, primero, a mí me encantan los niños, es algo que yo siempre he tenido feeling con los chinitos, me encantan. Acá en Colombia se les dice chinitos, pero esos niños es muy de nosotros, ¿no? Muy de los colombianos. Mi hija me dice, ¿tienes miel con los niños? Sí, en sí, el aeropuerto, definitivamente. en la calle, miel con los niños. Sí, yo tengo eso, gracias a Dios, porque hay muchas personas que no quieren ni siquiera atender niños. Imagínate niños que no son los niños típicos, entonces todavía con más dificultad para atenderlos. Pues yo he estudiado mucho, entonces uno cuando ha estudiado mucho cree que se las sabe todas, ¿no? Pero cada chino le enseña a uno una cosa diferente, eso definitivamente es así. Los chinitos le enseñan a uno muchas cosas y uno siempre debe estar abierto a lo que llega con el niño. Inicialmente yo le digo a las mamitas una cosa, que siempre lo he visto. La mamita con niño con autismo o espectro, rasgo, lo que sea que tenga, o el nivel en el que esté, es una mamita que por lo general hace negación. Entonces, lo veo yo en mi experiencia. La mía igual. Tú eras fonoaudióloga, igual te No, igual estoy en la parte de evaluación de toda la parte del lenguaje cuando estamos dentro de este protocolo de autismo. Claro. Entonces, te llega a ti la mamita diciéndote, es que él debe ser sordo. Y yo le digo, ¿por qué me dices que es sordo? Pero hay una psicología detrás de esto grandísima. Es preferible que a ti te digan que tu niño es sordo y que le ponen un implante o le ponen un audífono y el niño siguió como si nada, a que te digan que tu niño va a tener el resto de su vida un problema social. Y eso lo bloquea a uno mucho como familiar, como papá, como cuidador. Ahora, hay que verificar también que esa persona que le llega a uno no tenga síndrome de cuidador, que eso es algo importante de lo que tú debes hablar en algún momento en tu post. Yo lo veo mucho. El síndrome de cuidador es cuando esa mamita, por lo general son mamitas las que le llegan a uno, no papitos, pero pues estoy siendo un poco, digamos que, hablando de mi experiencia, no sé qué tanto estén involucrados papás en esto, pero a mí me llegan muchas mamitas con síndrome de cuidador, están agotadas, no saben qué más hacer, ni cómo tratar al niño. Duro, porque es un trabajo duro en la parte personal de ese papá, de esa mamá, porque tienes que cambiar tu chip para poder ver las necesidades de tu hijo, pero además de eso dejar de tu vida de lado. La gente que deja su vida de lado, que no debería ser así, porque tú deberías seguir tu vida, claro, dándole la atención al niño que lo necesita, pero no dejar tu vida de lado porque empieza el síndrome de cuidador. Entonces, para la persona que tiene síndrome de cuidador, es más importante que le digan que su niño es sordo. De pronto un poco más sencillo de asimilar. Claro. Pero nosotros pasamos por esa curva, lo digo como mamá, por esta curva de duelo en la que tú tienes esa negación y bueno, hasta todo este proceso en el que tú vas haciendo toda tu pelea interna hasta que llegas al proceso de aceptación y dices, ok. Y cuando llegas a esa aceptación, creo que funcionas un poquito mejor. ¿Sí? Aceptas más las evaluaciones. Claro. Yo me acuerdo de esa época en la que yo estaba más como a la defensiva con todos los profesionales, porque estaba buscando el porqué. Claro. ¿Sí? Y entonces es un periodo bien complejo, porque no tienes tu mente abierta a recibir lo que el profesional te está dando. Entonces, entremos en materia. Un niño con autismo, ¿escucha diferente? ¿Escucha igual? ¿Qué es lo que pasa en las pruebas de audiología? Bueno, inicialmente, sí, las mamás siempre dicen que escuchan distinto. Nosotros, en nuestro sistema, que la gente eso todavía no lo ha entendido un poco bien, siempre tenemos nuestro cerebro, que es el órgano principal, y ese órgano principal es el que escucha, no es el oído. La gente cree que nosotros oímos con el oído. No, el oído simplemente es el órgano que recoge la información. Realmente nosotros oímos con la corteza auditiva, o sea, oímos con nuestro cerebro. Lo que sucede en este punto es que aquí se recogió, se subió por la vía y llegó a donde tiene que llegar, que es donde realmente nosotros oímos
e identificamos y discriminamos, o sea, entendemos qué es lo que está Se pasando. interpreta lo que se está diciendo. Exactamente. Entonces, como ustedes, mamitas o papitos que ya están digamos que metidos en todo esto del autismo, entienden el procesamiento de ese nené es distinto. El nené A nivel general, aclaremos que es a nivel general. esto es a nivel general, claro. El niño toma la decisión. El autismo tiene una cosa que hasta es bonita, a mí me parece bonito porque ojalá uno pudiera hacer eso, de que yo tomo la decisión de qué quiero oír y qué no quiero oír, qué quiero hacer y qué no quiero hacer, con quién quiero hablar y con quién no. Y si me quiero aislar del mundo, me fui y me importó lo que yo quiera. O sea, un pepino me importó y no pasó nada, porque mi cerebro totalmente toma la conciencia o no de desconectarse. Sí, tiene que ver mucho también con la motivación, siento yo. Te lo digo por Nico, Claro. Marino, que cuando a él le interesa algo, está ahí súper Sí, atento. sí, Y entonces cuando sí. todos estos procesos mentales superiores están ahí combinados, ayudan a todo este proceso a Pasa avanzar. eso. Ajá, pero si yo le hablo y le hablo y le hablo de cosas que él sigue derecho, o sea, él no. Sí, Claro, claro. entonces Claro. en un niño pequeño, obviamente es muy probable que si yo lo llamo Nico, Jackson o María, como, y pase derecho y diga, ¡ah! Caramba, No oye. no oye. No, el niño lo oye, no le interesa. No le interesa. Toma la decisión de no. O Oírlo. su cerebro, sí, en algún Hace momento. el proceso en el que no quiere. Y él tiene esa capacidad de desconectarse, que no lo tenemos nosotros. ¿Sí? Nosotros estamos durmiendo en una cama y pasó una ambulancia y no volvemos a dormir. ¿Sí? Mucha gente dice, ay no, me toca ponerme protectores en la noche porque no puedo dormir. Eso no lo podemos hacer nosotros, pero el niño autista sí. Lo hace. Lo hace hasta el niño. Generalmente, ¿no? Acuérdense. Sí. ¿no? Okay. Estamos hablando de ciertos tipos, o sea, no todo el mundo funciona igual, por favor. Eso hay que tenerlo en cuenta porque uno critica mucho lo que un profesional habla a veces y resulta que, como les digo, cada cual tiene su experiencia. ¿Qué pasa con la parte de procesamiento central con estos niños? Cuando hacen un mapeo cerebral en un niño con autismo y tú ves un normal, lo que te digo, el niño puede tomar la decisión de enfocarse o no y resulta que no le alumbró nada, pero no quiere decir que no está haciendo el proceso. Es muy importante que ustedes sepan eso porque es que muchas veces al niño con autismo lo tildan de que tiene retraso mental y eso es gravísimo, de que tiene sordera y es gravísimo. Capacidad intelectual, como la nombran ahora. Sí. ¿Cuántas personas tienen una capacidad intelectual altísima y cuando los van a evaluar a nivel cerebral no sale nada? Este tema Eso es súper importante. Lo voy a decir porque es mi caso. Yo puedo tener todos los títulos del mundo y todo esto y yo trabajo en esto. Resulta que cuando estaba especializándome en la parte de electrofisiología auditiva, esto es muy importante para ustedes y para todo el mundo porque es que cuando le hacen electrofisiología auditiva, los niños con autismo tienen un porcentaje muy alto de que no salen. Entonces, esto pasó un poquito más que la electrofisiología. La electrofisiología auditiva es una evaluación que se hace a nivel cortical, entonces estamos mirando es la vía auditiva. ¿Qué información llegó arriba? ¿Qué información pasó de aquí hasta acá? Y que acá esté llegando y esté haciendo esa decodificación. Hay muchos tipos. Hay una que es corta, es decir, que llegaste acá, ya. Hay una que es media, que estamos mirando qué tanto se está procesando, y hay una larga en la que ya sabemos que la persona está discriminando y diferenciando cada una de las sílabas, de las letras, de las imágenes. Y que las compone y hace el mensaje. Exactamente, exactamente. Entonces, uno se hace con tonos, el otro se hace con sílabas y el otro ya se puede hacer hasta con lectura. Sí, o sea, es muy importante saberlo. Ahora, el porcentaje es altísimo en niños con autismo que no tienen curvas electrofisiológicas. Era lo que mencionabas. Pero también pasa con los niños con síndrome de Down. O sea, no es solamente en este tipo de niños. Estamos hablando de que esta característica es muy probable que no sea únicamente para autismo, sino que sea con todos estos niños que tenemos desafíos en el desarrollo. Exactamente. Ahora, es importante hablar de esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hace 2 años, en plena pandemia, a un niño en Alemania le pusieron 2 implantes cocleares y era autista, porque la electrofisiología no le sabía, perdón. Y es un tema que está sonando mucho. ¿Cuál es la importancia de esto? Y a mí me encantó que hubiera pasado esto, porque hay profesionales en este gremio que creen que la electrofisiología lo es todo. Y resulta que hay personas
que entran a la cabina, y estoy hablando de mí, yo tengo una hiperacusia, es decir, yo oigo muchísimo más de lo que oyen las otras personas. A mí me pueden evaluar y pueden encontrar respuestas en -10. Entonces, yo oigo muchísimo más y resulta que a mí las curvas electrofisiológicas no me salen. Y tengo una capacidad intelectual normal y tengo un aprendizaje normal y todo va bien, pero a mí no me sale la electrofisiología. O sea, no te sale la electrofisiología. ¿Qué pasó ahí? Yo no soy sorda, ¿me entiendes? Y dejan de lado los profesionales la parte comportamental, que es tan importante cuando una electrofisiología salió mal. ¿Por qué no lo combinaste? Como profesional en la audiología, tú tienes que usar todas tus herramientas. Hay una corriente que dice, no, ¿para qué la comportamental si la electrofisiología existe? Ni esta son totalmente, digamos que, usadas si no deben ir juntas. O sea, si tú usas solo esta o usas solo esta, estás errando como audiólogo, como buen audiólogo. Hay que usar juntas. ¿Qué pasa? Para mí primordialmente es la comportamental. ¿Sí? Yo mando a hacer los otros exámenes porque digo, bueno, hay que tener todo en estos niños y en todos los niños que tengan algún tipo, digamos que de problema a nivel auditivo, porque hay muchos niños que obviamente son niños con desarrollo normal, pero que tienen problemas auditivos, por ejemplo, otitis repetitivas, todo eso, que eso hay que revisarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con un niño con autismo? Yo lo que hago en mi protocolo y que me ha funcionado muy bien es lo que tú hablabas, tan claro como el agua. Yo no puedo coger un chinito y meterlo a la cabina cuando llego. No lo hago jamás. Observación. Yo me siento allá afuera con el niño en la sala, que el niño esté con su mamá, con su hermanita, con su abuela, con quien haya llegado, o con varios, porque muchas veces vienen varios familiares, y me siento con ellos a hablar. ¿Qué pasa con el habla? Con la comunicación. No, Nancy, con el tono de voz. Ok. Cuando tú le hablas a alguien, tú le estás mostrando qué clase de persona eres. Entonces yo comienzo a hablar con los familiares, ni siquiera con el niño. Me siento a preguntarles cosas. Mi anamnesis se hace afuera en sala, con el niño con un juguetico que trajo de su casa, y me siento y hablo. El niño... Anamnesis es la entrevista inicial. Así Entonces, ¿qué tan importante es ese dato? Es importante porque primero el niño está oyendo mi tono de voz y se le va a grabar, porque el niño con autismo tiene una memoria increíble, más que cualquier otra persona. Entonces el niño está oyendo mi voz. ¿Qué está haciendo? Está familiarizándose conmigo. Entonces comienzo primero a hablar, les pregunto todo esto. ¿Qué le gusta al niño? ¿A ese niño qué le gusta hacer? ¿Con qué juega? Porque de todas formas, hacer un espectro autista muy grande, muy profundo, el niño tiene unas predilecciones por ciertas cosas. Esto estamos hablando de la taza en la que toma, de la ropa que se pone, la crema que se echa, todo, ¿sí? Entonces, ¿qué le gusta al niño? ¿Cuál es el ritual? Tal cual. Entonces me siento, me familiarizo con esas cosas. Si la mamá me dice, imagínese que le encanta la gallina pintadita, ¿no? Entonces yo le digo, muéstrame el celular, muéstrame cuál le gusta. Y la pongo sin ni siquiera que la vea. Pongo el celular y la pongo. Si de verdad es algo que le interesa al niño, el niño voltea a hablar. Claro. Y ahí yo ya sé que el niño escucha. Así de simple. Yo ya sé que el niño escucha. Sí. Y me pasa todo el tiempo. Hace poco me llegó un niño con un espectro autista increíblemente profundo. Pobrecito, porque realmente tiene una familia que no lo está apoyando como debe ser, y eso me preocupó mucho. Perdóname, vuelvo a interrumpir. Sí. Vivimos en países diferentes y aquí se maneja leve, moderado, profundo. Allá manejamos nivel 1, 2 y 3. Ah, bueno, eso no, sí, claro, eso no es diferente. Ustedes sepan porque estoy hablando de profundo, porque realmente... Tal vez el profundo es el que es equivalente al nivel 3. Sí, debe es ser. El que necesita mucho apoyo médico y servicios de apoyo. Y eso es los que tienen, digamos que más dificultades en la parte no cognitiva como tal, sino comunicativa. Comunicativa. Bueno, este niño estaba muy, digámoslo así, va a sonar feo, descuidado. La mamita tenía síndrome de cuidador, el papá no se encarga de él, ni siquiera lo mira. O sea, el papá no viene a las citas médicas, el papá no quiere saber de eso, el papá le dice, mire a ver, ¿qué hace? De hecho, ella llegó el primer día con la niña y el niño. De la niña, pues, es una niña normal. Típica. Sí. Y
empezamos a hablar todos y la señora me dice, ¿cuándo te lo traigo? Después de que ya habíamos hablado mucho. Y yo le dije, no, dime tú cuándo lo quieres traer. Y me dijo, mira, yo lo voy a traer tal día que mi esposo se va de vacaciones con la niña. Y yo, ¿y tú por qué no te vas? No, porque es que mi esposo quiere estar tranquilo y entonces con el niño no está tranquilo, no pasa bien sus vacaciones. Y yo era así. Era como, ¿qué hago? Voy a decir una cosa. No. ¿Qué hago? La cacheteo. Despierta, mamá. Eso no se hace. A veces uno quiere hacer eso como profesional, pero no podemos. Pero a veces yo quisiera decirle, ¿por qué no van a un psicólogo? Porque es que esto es de los dos. Esto no... entiendo mucho que las personas piensan que alguien cometió un error, pero no es así. Es la culpa. Ajá. O sea, esa culpa fue mi culpa. Entonces por eso el niño salió así y por eso yo tengo que hacerme cargo. No es culpa de él. También tiene que ver con la forma de crianza nuestra, ¿no? La mujer es la que tiene que, ¿cómo se dice eso? Autocuidar a los hijos. La mamá es buena mamá si ella da todo por el niño, es buena mamá si ella se olvida de ella, tal cual. Y hace todo por su hijo, y más si tiene un desafío en este desarrollo, ¿verdad? Entonces es algo que viene mucho de nuestra cultura. Bueno, esta chica no era colombiana, era rusa, es contadora en Rusia, se enamoró de un militar acá y se vino a vivir a Colombia. ¿Sabes qué está haciendo esa mamá? Y yo le dije que lo parara. Está estudiando fonoaudiología virtual, a distancia, para ayudar. Y es el peor error que ella puede cometer, porque dejó su vida de lado, lo que le gustaba hacer, y está haciendo algo para sentirse, oye, estoy revirtiendo el error que cometí. O sea, eso es lo que está pasando con este tipo de personas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Deja de estudiarlo, porque tú no eres la persona que lo va a hacer. La terapia que tú vas a hacer no va a funcionar. Tienes que conseguir el fonoaudiólogo. Punto. O sea, y yo así con mi manera de ser, porque yo soy, no quiero decir antes, yo soy directa, pero creo que funciona, porque hay que a veces acudir a las personas. Entonces llegó ella de nuevo con el niño. Yo ese día le pregunté que al niño que le gustaba, y me dijo que le gustaba un tamborcito que tenía en la casa. Un tambor. Le dije que me lo trajera. Y ese día llegó pues sola ya con el niño. Entramos. El niño obviamente vio la cabina y empezó a gritar. O sea, hizo una pataleta como de, ¿esto qué es? Entonces yo le dije, vamos a hacer una cosa. Tú quédate acá con el niño, dejemos la puerta abierta y yo me voy a salir. Yo me salí y la mamá comenzó a familiarizarlo con el espacio. Pero ya cuando llegó a la sala ya se acordó de mí, porque me hizo una sonrisa. Me hizo una sonrisa. Entonces yo ya dije, ya sabe quién soy. Ella sabe quién soy. Ya hay un vínculo que ayuda en la evaluación. Entonces ya, por fin entró. Y entró la mamá. Tú te vas a quedar callada, yo necesito que tú aquí no digas nada. Cerré la puerta, puse mi aparato, porque el audiómetro tiene la posibilidad de que uno pueda poner sonidos a la intensidad que uno quiere. ¿Sí? Entonces, yo que le dije a la mamá, le dije, quiero que mires qué hace el niño cuando yo esté haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, con un micrófono le dije el nombre de la mamá. Con un micrófono le pegué al tamborcito y el niño hizo esto. Porque no le puse auriculares, sino lo hice a campo libre. Entonces hizo esto. Quiero hacer otra aclaración. Generalmente la evaluación básica se hace colocando el auricular en el que vamos a tratar de evaluar oído ahorita por les oído, mostramos. oído por oído. Entonces, y lo que se intenta definitivamente es lograr establecer el umbral en el que el niño escucha, puede oír. Lo normal es de 0 a 20 decibeles. Entonces, es decir, el volumen. Eso es lo que nosotros tenemos como normalidad según la ANSI, porque hay muchas otras valoraciones. Ahorita están hablando de una que no me gusta, porque pues el mundo es muy ruidoso y no pueden hablar de que 11 decibeles ya es una pérdida mínima, porque ahorita hay una clasificación que es de 0 a 10 y 11 ya es pérdida mínima. Pues no, porque el mundo es muy ruidoso, menos. Ahorita la gente menos debería antes volverse a hacer esa evaluación para bajarlo. El cero relativo no es nuestro cero. Carolina, cuando habla de campo libre, se refiere a que no vamos a poner auriculares, sencillamente vamos a ver qué respuesta tiene el niño cuando hay un estímulo exactamente que se está enviando. Porque empecé así, porque cuando una mamá le transmite nerviosismo, susto, inseguridad a un niño, el niño no va a funcionar. Entonces, cuando ella vio que el niño hizo esto, cuando oyó el tambor,
se tranquilizó inmediatamente. Qué lindo. Y tú no sabes la respuesta del niño. Inmediatamente empecé con tonos puros. Por un lado y por el otro. Respuesta. ¿Sabes qué me hacía el niño? Y eso me pareció una genialidad porque me di cuenta de una cosa que no hemos hablado acá y que hay que hablarlo, y es que el espectro autista tiene una cosa increíblemente diferente. De lado a lado, del extremo a extremo, como es el autismo. Hay los que tienen hiperacusia, es decir, que no pueden escuchar absolutamente nada y que hay que ponerle protectores auditivos porque no se aguantan la vida diaria, y el que le puedes romper una trompeta en la oreja y no va a responder. Yo tengo los dos extremos. Me imagino, me imagino. Entonces es eso. Si tu niño está con la hiperacusia, pues ¿qué vas a hacer? Y si tu niño no oye, ¿qué vas a hacer? Porque igual en ambos casos hay que protegerlos. Ambos casos tienen una respuesta diferente, pero ambos casos tienen una respuesta en la que puede haber un daño de verdad a nivel auditivo. Entonces, el niño empezó a hacer, cuando yo se lo pasaba, o sea, me estaba diciendo, me molesta, me molesta, ya no más. Se lo estaba pasando súper bajito, pero me estaba diciendo, yo sí estoy oyendo lo que usted me está poniendo. ¿Sí? Entonces fue muy bonito porque la mamá entendió que el niño no necesitaba un VEA, que es el examen que les estamos hablando de electrofisiología, no necesitaba ningún otro examen. ¿Qué le dije yo? Hay otro examen que es un examen que también le da mucha tranquilidad a los papitos y que es importante hacerlo. A mí me gusta mucho, de hecho, mi elección cuando yo hago evaluación auditiva en neonatos es esa, que son las otomisiones acústicas. Esa fue la que yo le pedí a la audióloga Wanda Nicolás. ¿Por qué? Porque muchos niños, cuando están recién nacidos, las otomisiones les salen porque es lo mismo que caminar. Tus pies todavía no responden porque tu cerebro no ha melinizado la parte en la que tú mueves los pies. Y esto pasa con la vía auditiva. Puede hacer que no haya una madurez por melinización y tú tienes que esperar un tiempo. Yo tengo niños de 9 meses que no les sale la electrofisiología y yo le digo, mamita, no se preocupe. Cuando camine, al otro día me lo trae y al otro día se lo hago y sale. Ese es un tema también importante. Cuando logramos estos grandes pasos a nivel motor grueso y de hecho nos movemos un poquito al motor fino, algo pasa aquí arriba que se mueve. ¿Qué pasa con ellos? Somos un ser integral. Claro, no podemos vivir aquí de aquí. Nada. Entonces, ¿qué pasa en estos casos de estos chiquitos? Que para mí las otomisiones acústicas son más importantes. Les voy a hablar qué es. Sigue siendo la parte mecánica, pero la parte mecánica es la que pasa la información allá arriba. Y si no está funcionando la parte mecánica, no va a funcionar la parte electrofisiológica. ¿Nos quieres explicar qué es mecánico? La parte mecánica es el oído. Recoge de la naturaleza por medio del pabellón las ondas. Las entra por el canal auditivo, llegan a la membrana timpánica vibra, pasa la información en la caja timpánica donde están los huesecillos vibran, pasan el sonido por una ventanita diminuta hacia la cóclea, que es el caracol que nosotros tenemos. Pero el caracol tiene dos cosas importantes. Tiene unas células que son, hagan de cuenta, unos pelitos, y esos pelitos van a leer la parte de la frecuencia. Entonces cada partecita de la cóclea tiene unos pelitos que se encargan de un sonido, de otro, ¿sí? Pero abajo de esos pelitos que están acá arriba hay otros que están quietitos y esos pelitos se encargan de la intensidad. Entonces esto se mueve, da la información, acá hay una frecuencia de 1000 y este dice, está a 20 decibeles. ¿Sí? Sí, así es. Tal cual. Y ese hace ahí su intercambio, porque hay un intercambio de sodio y potasio, y esa parte se vuelve ya electroquímica y se va para el cerebro. Para el nervio arriba. Entonces, en ese punto, lo que quiero mostrarles es que las otomisiones acústicas están mirando que esos pelitos hagan esto. Si tú tienes este movimiento, ay, no hay nada que hacer porque el audífono y el implante coclear solamente sirven para eso. El implante coclear lo que hace es reemplazar esos pelos, ¿sí? Entonces, si tú realmente tienes un niño con autismo y pérdida auditiva a nivel de la parte de corteza, no se puede hacer nada, nada. O sea, del nervio para allá no podemos hacer absolutamente nada porque la ciencia ha llegado hasta reparar la cóclea, ¿sí? El audífono, ¿qué hace? El audífono lo que coge es las células que están medianamente dañadas y las ayuda a que tengan una información. Y el implante sí arrasa con todo porque se lo ponen a personas que no tienen nada, nadita o algo muy pequeñito y lo reemplazan. Entonces nosotros no tenemos ninguna otra, digamos que, manera de ayudar a una persona sorda. Entonces, en ese punto, si tú ves que las otomisiones salen, el niño oye. Fue lo que yo le pedí a la El niño oye. Le digo, hagamos las otomisiones y me abro los ojos.
¿Cómo así? Le dije, es que yo soy audióloga en mi país. Hagámosle las automisiones, que es lo que el médico necesita. Él necesita una información para cumplir con el protocolo. Y ya. Logramos hacer las automisiones de un oído, salieron bien, desde el otro oído no lo lograron, dije, ok, está. Oye, por lo menos tenemos alguna información, pero sí me pareció compleja la evaluación, ¿sí? Compleja en cuanto, tú decías la parte comportamental, pero a veces pensamos que la parte comportamental es que el niño se siente y escucha el tono, no, es desde que entra, como si lo dijiste, ¿sí? Y la información que la mamá nos da. Bueno, me emocioné. Nunca hablo tanto. Hay que recortar, ¿sí? No, déjamelo ahí, ya lo cortas. Déjalo ahí, sí, ahí lo cortas. No compramos fue agua. Sí, yo muy mal. Muy mal. Bueno, dos cosas que te tocaste, hipo e hiper. Sí. Esas me encantaron. Sí, y eso es súper importante, súper importante. Creo que fue una de las cosas que también escribimos para conversar. Estos protectores o cascos que tú ves, los protectores que ponen los niños, los auriculares, en algunos casos funcionan los niños que toleran por la parte táctil, porque no es solo la parte auditiva la que en niños dentro del espectro está funcionando de manera diferente. Sí. ¿Sí? Son todas las áreas, la parte de propiocepción, de conocimiento de su propio cuerpo, que nos permiten que los toquemos. Entonces, eso es otra cosa que te iba a decir en el momento de la evaluación. ¿Por qué no puse los ARCUPs en este nene? Porque cuando estaba sentado en la sala y ya pasé de hablar con la mamita y me dirigía a él, el niño no se dejó tocar. Y uno, como fonoaudiólogo, lo sabe. Muchos audiólogos no lo saben, pero la defensividad táctil existe en el niño con síndrome de Down, con autismo, con, no sé, Treacher-Collins, o sea, hay muchos síndromes que los niños tienen defensividad táctil. De hecho, que veces se tiene dificultad, disfunción de integración sensorial. Sí, no necesariamente. Exactamente, eso es súper importante. ¿Y sabes qué? Están haciendo así de niños que tienen este problema. Y tú tienes que enseñarle a que esto se puede poner y no te molesta, que lo que le metes a la boca no puede molestarle, tiene que empezar a tolerarlo y a leerlo. Pero ¿qué pasa? Hay personas que ni siquiera lo saben y llegan a grandes con el problema de que no se pueden poner una falda de tul porque se humillan. Pasa. O con los olores. Con todas esas cosas, sí, pasa. Bueno, ¿qué pasa con el niño? Entonces, el niño está sentado en la silla con las piernitas dobladas, haciendo un movimiento estereotipado y haciendo una jerga propia. Y yo me le acerqué y le dije, digamos, Nicolás. De una vez me hizo esto. Entonces, ya entendí, no hay que poner caps. No puedo ponerle en la cara nada, porque no me los va a aceptar. Entonces, uno tiene vas a dañar la evaluación. Claramente. Entonces, hay que tener también las herramientas para evaluar a los niños y darte cuenta de que en algún momento tienes que tomar este camino o este camino. En ese momento yo ya dije, no, por aquí no es, busquemos otra forma, comencé a hablarle de una forma, a hablarle de otra, a mostrarle cosas y comencé a familiarizarme con él, porque también hay que familiarizarse con el niño. Bueno, eso de la defensividad táctil es tan importante porque tú cuando haces electrofisiología pones una cantidad de cosas. O sea, taponas a la gente en cosas. Entonces, ven, porque el médico eligió hacer electrofisiología cuando sabe que el niño no se le dejó tocar para un examen. A mí me pasó hace Es poco gravísimo. con un nene de 2 añitos, que es paciente mío. Y el médico quería que lo valoráramos porque en ese momento no, estaba no verbal, tenía muchísimo, lloraba. Este niño no lograba estar tranquilo. Y obviamente tuvo el protocolo, empezó el protocolo, tiene un hermanito que ya tiene el diagnóstico. Y de repente hicimos unos pequeños cambios porque también tenía problemas de alimentación y pues yo me dedico a eso también. Y hicimos unos pequeños cambios en la alimentación y todo cambió. Y cuando empezó a cambiar esta parte de mejorar toda la parte de consumir alimentos menos que le causaban molestia, el niño empezó a hablar. Pero tenía la evaluación, ¿no? Entonces lo llevaron a evaluación y llega la mamita súper alterada y me dice, lo llevó a la evaluación y no fue posible hacérsela, el niño no se metió a la cámara, la audióloga dijo que lo iba a dormir, y este niño ha tenido todo un montón de exámenes desde que nace
y un trauma con los doctores, él veía una bata y literal empezaba a llorar peor. Entonces yo le dije a la mami, no lo valoremos todavía, alarguemos ese proceso, el niño ya empezó a hablar y el hecho de que empiece a hablar es tan claro como el agua, si hablas porque escuchas, punto. Si tu niño hace jerga de algún tipo, está intentando reproducir algo que escucha. Me pasó con un chiquito de 4 años, obviamente sin diagnóstico, pero cuando llegó a mí, yo dije, tiene autismo. El niño llegó para una evaluación audiológica que porque no hablaba, pero el niño se sabía un vallenato al derecho y al revés. Vallenato es una música que hay acá colombiana, y el chinito no hablaba, pero la tarareaba perfecta. El oído musical de un niño con autismo no lo tiene nadie. Entonces el chinito se ponía la manito acá como si fuera un cantante y estaba repitiéndola y con la manito hacia el ritmo de la canción. Entonces pasaba y la repetía y yo era, pero para que me lo mandaron. Y yo ahora hay un tema súper importante que también lo mencionamos cuando conversamos hace unas semanas. Tampoco quiero decir, y fue lo que yo le dije a la mamá, no quiero decir que no es necesaria la evaluación. No, claro, te da la tranquilidad, que escucha, pero no quiero que estas mamitas que dicen, no, yo como ya hablan, o cuando me dicen, no, es que sí escuchan, porque es que yo prendí la licuadora y él se curó los oídos. Sí, eso es claro, está escuchando. Pero tampoco quiero que pensemos que no es necesaria la evaluación porque podemos dejar por obvias estas pérdidas auditivas que pequeñitas, son, sí, definitivamente. O estas pérdidas que son por otitis y que son necesarias no, que necesitan un manejo. Entonces yo no quiero estar, y este fue un tema, por eso lo puse ahí. No quiero que le digamos a la mamá, no haga la evaluación, no. De hecho, un niño cuando más o menos, no sé cómo están los protocolos aquí, pero cuando entra a la escuela, generalmente también hacemos como estos. Sí, la audiometría se hace en todos los años. Entonces es algo que tenemos que hacer periódicamente. Sí. Entonces, ese tema porque hay otro punto que la gente tampoco lo entiende y eso es importantísimo. Estoy hablando de todo el mundo. Tú tienes hoy audición normal y resulta que mañana ya no. Tu audiometría puede cambiar en 6 meses. Y la gente dice, no, pues que yo oigo divinamente. Y tuvo una infección terrible o estuvo hospitalizado y le metieron un antibiótico muy fuerte que le causó un daño a nivel de la cóclea. O sea, cualquier cosa puede pasar. Tuviste un golpe, lo que dejaste de oír bien. Entonces no es válido hablar de que no se debe hacer la evaluación audiológica, de hecho se debe hacer anual, y esto lo estoy hablando para todo el mundo. Yo a todos mis pacientes les digo, acuérdate que en un año tienes que volver a hacer una audiometría. Si tú les dices entonces vamos a los extremos. A los extremos, sí, a los extremos. Entonces yo trato de decir, ok, tengo un niño con todas estas características que ha pasado por un proceso supremamente difícil de evaluación, que como mamá se los digo, o sea, no es nada sencillo estar en el hospital todos los días llevándolo a una especialidad diferente, pero tampoco quiero decir, ok, tiene que hacerlo ya, fue lo que yo hice con el niño, le dije, no, demos un tiempo, ¿sí? El niño está procesando todo, es un niño de 2 años, empezó a hablar, danos tiempo. ¿Sí? Ahora, esto pasa con los niños, como dices, Nancy, típicos, nosotros a veces no salieron las automisiones a los 3 meses, ¿sí? Y yo le digo a la mamita, vamos a comprar unos instrumentos musicales. Y va a empezar, mamita, usted con su bebé acostado en la cama, a tocarle suavecito, un tamborcito, un pianito, aquí, allá, acá, acá. ¿Eso qué hace? Hace que madure la vía auditiva. Entonces empiece a hacerle cositas, un muñequito que suene pasito, por favor. O sea, la gente tiende a comprar cosas muy ruidosas. No, esto tiene que ser una estimulación muy suave. Música para bebés, música clásica, música en un volumen bajo. No necesariamente tiene que ser la música que uno les quiere poner a los papás, porque también eso es cultural. Yo como le digo a un papá que escucha reggaetón todo el día y el chinito le pusieron reggaetón todo el día en la panza, que no le ponga reggaetón, pues póngaselo porque el chino lo recuerda y va a responder a eso. ¿Sí me entiendes? Pero la cuestión aquí es el volumen. ¿Cómo lo estimulas tú a nivel auditivo? ¿Sí? Hay unos vibradores que son como unos peluches y que uno les jala una cuerda y él empieza a vibrar y es muy suavecito. Yo les digo a las mamitas, pónganse más ustedes. Suavecito. Esos niveles de adaptabilidad, decimos nosotros en toda la parte cuando trabajamos todo el autismo, es empezar gradualmente, ¿no? Empezamos pequeños pasos.
Sí, es poquito a poco ir adaptándose, que se cubrió el oído, bueno, Sí. al otro día se lo pongo un poquito más o más prolongado, Claro, y poco a poco claro. vamos haciendo que este nervio que no tiene conexión con esta neurona que no tiene conexión con esta otra, pues poco a poco se vaya Sí, acercando, claro. ¿verdad? Sí, claro. Entonces, eso es algo que a mí me parece súper importante, no solo para la vía auditiva, en todo sentido. Pero mencionaste también este tema que me llama mucho la atención y es, empezamos a estimular, sí, al niño. Y estamos pasando por un periodo en el que no estimulamos el lenguaje tampoco. Es decir, lo estamos estimulando con sonidos, pero yo veo mucho que ahora se le pasa el teléfono al niño. Sí. Y entonces estamos haciendo que el lenguaje sea estimulado de otra manera. Y es algo que también hay que hablarlo, sí. hay que hablarlo. Sí, Porque obviamente cuando yo entro aquí a esta cámara hay una evaluación que se hace con tonos. ¿Qué quiere decir esto? Que son unos y va a hablar de eso, ¿cierto? Y hay otros que se hacen con voz. Con voz, ¿sí? Bueno, a eso voy. Por eso yo hace niño, que te digo, empecé a hablar. Y lo hice al revés, porque así es el protocolo, pero lo hice con una función muy específica. Aquí todo se vale. Sí. Y lo que está escrito en los libros no es lo que pasa en la vida real. Sí. Y yo lo digo y siempre lo voy a asegurar. Voy a decir, si un audiólogo tiene las bases para decir, lo hago así por esto, esto y esto, es realmente válido. Entonces, hay personas, hace poco estaba leyendo yo historias del San Juan de Dios, que era el hospital en el que nosotros hacíamos las prácticas, de un residente de cirugía que le tocó, en una cirugía que se le estaba muriendo un paciente y no podía cerrar el vientre, cogió el plástico en el que viene el suelo fisiológico que le ponen a uno, la intravenosa, la destroza, lo recortó y se lo puso. Y desde ahí se creó una técnica que ahora se utiliza. Y era un residente. O sea, te toca mirar a ver qué haces, no es lo que el protocolo dice, lo que el libro dice, no, muchas veces nos toca hacer cosas porque nosotros estamos con el niño, estamos con la persona. ¿Qué necesita esa persona? Porque no es solamente un niño, a mí me han llegado autistas grandes. Un día me llegó un autista gigante, un muchacho de 30 años, vino solito y llegó a mí con el oído destruido. Yo lloré tanto con ese niño. Yo creo que de los casos que a mí me han traumatizado es hijo de una vendedora ambulante. Me han tocado el corazón. Pero horrible, o sea, yo lloré como una semana. Porque llegó solo a mí y me dijo, vengo a que me hagas unos protectores auditivos porque no me aguanto el ruido de la calle. Mi mamá trabaja como vendedora de dulces. Él era, digamos que muy elocuente, o sea, estaba bien como para poderse comunicar. Ay, Nancy, yo entro a verle ese oído y es que me acuerdo que me dan ganas de llorar. Estaba tan deforme el oído de que se metía papel higiénico, todo el tiempo se taponaba con pedazos y se deformó el conducto auditivo. Entonces tú para mirarlo no necesitabas ni siquiera el otoscopio. O sea, todo. Y sin piel, o sea, él no tenía piel en ese conducto. Y yo me ataqué a llorar porque yo decía, no puedo hacer nada por este muchacho porque no le puedo hacer los protectores y no le estoy solucionando nada, no tengo un otoblock tan grande como para poderle bloquear, para poderle meter el material. O sea, una cosa bárbara. Entonces, en ese caso, yo llamé a mi otorrino porque gracias a Dios he trabajado con muy buenos otorrinos y mi otorrino me dice, yo te lo ayudo a sanar. Sin piel, Nancy. O sea, no tenía piel en el conducto, le sangraba y le supuraba. Claro, porque lo que quería era tratar de alguna manera aliviar. Este caso, claro, el muchacho se fue al otorrino, él no le iba a cobrar nada, yo le dije, no le vamos a cobrar nada, él lo vio gratis. La mamá llegó a hacernos un escándalo porque dijo, ustedes no se dieron cuenta que él era discapacitado, ustedes le están sacando la plata. Yo, señora, yo no le estoy cobrando, yo estoy tratando de ayudar a su hijo. Entonces ya la señora en ese punto entendió, el médico le mandó los medicamentos, todo esto, pero la señora no estaba dispuesta a dejarlo volver. Yo nunca le pude hacer los protectores, eso es lo que a mí me arroga el corazón, que yo sí le mandé los medicamentos con el otorrino, pudimos de alguna manera ayudarlo, pero como no volvió, no supe qué pasó con él. Hay también que hablar de esto, y eso es súper importante, no es solamente el niño que no oye, que tú como mamá estás preocupado de que el niño no te está oyendo, no te está siendo receptivo, y hay el niño que no se aguanta nada, y nosotros de eso también tenemos que hablar. ¿Cómo se trabaja? Hay terapia para la hiperacusia, hay que buscar el profesional, hay que buscar el profesional. Es muy el objetivo que tú me estás contando. De adaptabilidad. Sí. Tú pones un sonido que a él le molesta, lo pones muy bajo, pero lo que tienes que buscar cuáles son los sonidos que a la persona le molestan y cuáles no. Y empiezas con los sonidos que le gustan en una intensidad más altica. ¿Sí?
y pones los que no le gustan muy bajitos y O sea, empiezas, como un enmascaramiento. tal cual, y empiezas a hacerlo subiendo la intensidad y alargando el tiempo de duración. Ah, increíble. Y empieza a trabajar. Y esto no es solamente, como te digo, para los niños con autismo, sino también para las personas normales, porque hay muchas personas normales que tienen hiperacusia. Es más común de lo que... Mi hijo, por ejemplo, agarraba el pelo y a los niños que lloraban. Él no toleraba. Bueno, aún, sí, él ve un niño llorando y empieza, Sí, le molesta. le molesta. Y, luego, y tolera un tiempo, pero si el niño ya Bueno, sale... pero ahí estamos hablando de otra cosa. Eso no es hiperacusia. No, Nancy. y se... Eso es misofonía. Ah, ¿sí? Es distinto. Ah, bueno. Hay dos tipos de problemas. Hay dos tipos de problemas. Ok. Uno es la intolerancia al ruido, Ok. sonido, intensidad, Ok. y otro a los sonidos. Ok. Es decir, Wow. no me gustó que abrieras un paquete de papitas. No me gusta que comas y hagas esto. Eso no tiene intensidad, pero es el tipo de sonido que tú estás haciendo. Entonces, en eso se divide. Y hay que evaluar cuál es el que De tiene. los dos. ¿Y cómo se vuelve? Pues tienes que exponerlo. Tú como mamá le dices al doctor, mira, es que de verdad yo lo veo que abrí el paquete de papitas y él se volvió loco. No. Pero eso no es intensidad, es un sonido que le molesta, porque no es fuerte. Ok. ¿Sí? Entonces, la hiperacusia es que a ti te molesta la intensidad, pero la misofonía es ciertos sonidos que a ti te producen un escozor y eso nos pasa a nosotros también. Yo odio que la gente esté haciendo cuando come, me fastidia, o sea, me provoca como... Eso se llama misofonía. Entonces, aprender. hay que hablar de eso. Aprendiendo. Entonces, tenemos que en la parte auditiva haber mucha gama de cosas cuando estamos hablando, digamos que de tipos de patologías auditivas. Y a eso voy con la hiperacusia. Hay que hacer una terapia, ya sea de la de acá o de la de acá, pero hay que hacerlo. Sí, pues hay que trabajar en eso. De los dos, claro. Entonces tú me dices que al niño le molesta, es como lloran los niños, es Como lloran. le molesta la frecuencia porque es muy aguda. Entonces lo que le molesta es eso que está haciendo el niño. Seguramente si un niño llorara pasitico como un gatico, también le molestaría porque es misofonía. Sí, perfecto. Entendido. Sí. Entonces esas cosas también son de exposición. O sea, tú tienes que hacer un proceso de adaptabilidad. Entonces empiezas con el sonido suavecito, vas subiéndolo, vas adaptándolo en el tiempo y se va curando. Sí se cura. Conozco varios pacientes, pero hay pacientes que son tan digamos que tan al extremo en el sonido que hay que poner los protectores primero. Es más, la terapia se hace con los protectores. A mí esa parte me parece difícil por el componente táctil, de que lo tolere. Porque, por ejemplo, Nico necesita usar lentes y nos ha tomado todo un proceso por años que logre tolerar esto aquí. Sí. Cuando queremos ponerle gorra por el sol. Sí. O cuando queremos ponerle, hemos querido en los aviones colocarle para aquí, porque le gusta para que no moleste a los demás. Claro. Y todo esto es un proceso. No dura un día, ni dos, ni tres, ni dos. Es así de prolongado. Sí. Es algo a lo que nos enfrentamos las familias que tenemos niños con estas características, ¿cierto? Que decimos, ok, la solución está el audífono. ¿Sí? Está el audífono como el que supuestamente en México se les coloca y que hace como un aislamiento de todo el ruido de fondo. El sound cancellation. Sí, ajá. Entonces, está ahí. ¿Cómo se lo voy a poner si no se lo deja? O sea, ahí es sabes que a mí me ha ido muy bien y yo creo que es por una razón. Como les digo, para mí los niños con autismo son más inteligentes que cualquiera. Cuando ellos sienten la primera vez que el ruido no les está entrando, nunca se los quieren volver a quitar, pero hay que ponérselos la primera vez en un lugar donde estén sintiendo la molestia. ¿Sí? Okay. Cuando estén así llevados de la desesperación, tú coges y le pones y le dices, mira, esto es para que no sientas eso. Nunca más se los quieren quitar. De hecho, alguna vez ayudé a una chica que conocí de muy escasos recursos y me dijo, fui a una empresa a hacer una brigada de salud y me dice, es que mi hermanito tiene autismo y él no quiere ir al colegio, se siente muy mal, no sabemos qué hacer, mi mamá está desesperada, lo quiere botar a la calle. Gente de muy escasos recursos y por lo general la gente que tiene muy escasos recursos, las soluciones son soluciones que para nosotros no son comprensibles porque uno no entiende que digan que van a botar un niño a la calle. Desde nuestra perspectiva de interpretación, claro. Cada quien tiene como su forma de verlo. A eso voy, o sea, es mi forma personal de decirlo. Y lo digo y todavía estoy suspirando, pero lo siento, para mí fue un caso muy triste. Este niño me llega a mí,
un niño de 10 años sin ningún diagnóstico, sin nada. Y le hice los protectores y se dejó, o sea, súper bien. Mira, esta es la hora, y esto estoy hablando de hace, te puedo decir que hace 6 años fue eso. Todavía la hermanita me dice, tú le salvaste la vida a mi hermano. Qué maravilla. Tú le salvaste la vida a mi hermano. Y él con sus protectores para el colegio empezó a estudiar, empezó a irle bien, no tuvo más problemas con los compañeritos, salía al recreo a jugar, o sea... Ahí. Era una simple... cosa tan simple. Pero corrí con la suerte de que se dejara hacer los protectores, porque también estamos en eso. Hay que hacerlos, sí, porque eso es a la forma del oído. Entonces Entonces toca paso por paso, paso por paso. Y cuando crece, pues hay que cambiar. Pues, y los Ya, niños más, sí, los niños eso es cada más año. serio. Claramente yo con esta niña perdí el contacto y no tengo como decirle, venga, ¿cómo va su hermana? Pero en el momento hice mi trabajo, Sí. que es importante. Yo tengo muchos casos satisfactorios en mi vida y eso me parece muy lindo. Que yo puedo darme el lujo de decir, mira, a mí me pasó tal cosa y tal otra, eso me parece Cuando muy tú lindo. ayudas a las personas es una Sí, porque de además, eso se trata este canal. porque además no era cobrando, ¿no? O sea, yo sabía a quién le cobraba y a quién no. Tengo muchos casos de esos en los que me llegan personas que yo me pongo a llorar porque yo soy así, o sea, Directo pero sensible. yo no he perdido esa sensibilidad y le agradezco a Dios toda mi vida que yo no haya perdido la sensibilidad después de 23 años de haber estudiado esto y que sigo creyendo que hay gente a la que hay que ayudar. Entonces, bueno, esto fue, yo le hice el favor gracias. En ese tiempo yo era empleada y la persona con la que yo trabajaba, gracias a Dios, me dejaba hacer lo que a mí se me daba la regalada gana, porque yo siempre soy una consentida, pero soy justiciera. Entonces yo le decía, mira, esta persona no tiene plata. Me decía, hazle los protectores, hazle la audiometría, tú llévalo. Es más, nos pasó con una niña, ustedes saben de lo que está pasando acá hace muchos años, que es la deserción de las personas venezolanas. Y alguien le dio mi número a una persona, cosas del destino que pasan. Y me dijo, mire, yo soy empleada de servicio, yo soy venezolana, mi nieta está en el jardín y se la quieren quitar a mi hija, porque mi hija, la única manera de hacerla entender es pegándole. Es que la niña es sorda, tiene algo, porque ya le dijeron que tiene algo. Y yo, que tráemela, y yo miro a ver cómo la puedo ayudar, obviamente sin cobrarle nada. Les estoy hablando de más o menos 2 millones de pesos colombianos, no sé cuánto es en dólares, de exámenes, porque le hicimos de todo, fue de todo. Sorda profunda. Con 4 años, a esa edad ya no implantan a un niño porque es perder el implante, que un implante vale 100 millones de pesos colombianos, uno, y ella necesitaba los 2. Y no se le puede poner porque ya perdió el tiempo en el que está el desarrollo del lenguaje y ya no va a hablar así tenga el implante. Entonces ya por ese tipo de cosas ya no le implantan. Entonces le meten al sistema de lengua de señas. A la comunidad sorda. A la comunidad sorda. Entonces, fíjense este extremo de un lado a otro, pero en el que uno puede de pronto de alguna manera ayudar, ¿sí? Entonces, esta mujer me dejaba a mí tomar ese tipo de decisiones de ayudar. De hecho, esa evaluación la hice yo con ella, porque ella me dijo, yo te acompaño a hacerlo. Entonces, yo tuve eso y yo estoy tratando de darle ese ejemplo también a mis estudiantes para que ellos sigan ese ejemplo. Uno tiene que saber a quién le cobra y también con quién puede hacer, digamos que un trabajo gratuito, porque la vida se lo va a recompensar a uno. Yo soy feliz con esas cosas que puedo contar con respecto a los niños. Ya somos iguales. Cierto, pero es que es bonito, o sea, uno hace las cosas claro. y la vida no el dinero necesariamente te la recompensa. No, y sin embargo uno ni siquiera piensa en eso. Yo no pienso, ay, es que la vida me va a devolver. No, es algo que nace con uno. Entonces, bueno, tengo muchos casos de protectores, pero los míos todos son exitosos en niños con autismo. Entonces me parece chévere contar, ¿sí? Y hablar de la hiperacusia también, porque pues estamos hablando del tema. Pero a lo que voy es que yo sí quiero decirle puntualmente a las mamás una cosa, y es las que saben si el niño escucha o no son ustedes. ¿Por qué? Pues porque son las que están día a día con el niño, ¿sí? Y que saben que le interesa al niño y que cuando algo le interesa ustedes pueden hacer la prueba de mostrarle si les gusta o no, ¿sí? Tú dices, ay, que ahora los chinos todos con el teléfono ahí pegados y qué cosa tan terrible. Bueno, a mí me salva, yo voy a ser sincera, yo necesito hacer un examen que le mete una oliva a un paciente y manda un aire y lo chupa, y eso a todo el mundo le molesta.
Entonces yo, tengo el celular. Y se los pongo a los chiquitos para que se dejen, ¿no? Lo utilizas como herramienta. Claro, herramienta. Claro. Pero, cuando a ti te llega un niño con autismo, y también me llegó hace poco uno, el papá negado, me llegó papá, mamá y un tío. El papá negadísimo, mi niño no es autista, mi niño tiene un problema auditivo, mi niño es sordo, pero negadísimo. Venían de un pueblo. La mamá me decía, es que mi suegra le metió en la cabeza que el niño no tiene nada. Y resulta que el niño llega acá y empieza súper inquieto, o sea, un niño que quería coger todo, romperlo. Esas piedras fue terrible, o sea, mi fuente sacó, ¿sabes? ¿No sabes qué hizo? Cogí las piedras y hizo una hilera. Y yo ya me quedé callada, o sea, ya con la hilera yo dije, no voy a decir nada todavía, hasta que no haga la evaluación audiológica. Y comenzó a hacer hileras con las piedras blancas, o sea, solo cogió las blancas. Además, no cogía de todas, cogía las blancas. Entonces, ahí tengo blanquitas y tengo grises. Entonces cogió solo las blancas y hizo su hilera. ¿Y por casualidad alguna forma? Ahí no me fijé, o sea, te voy a ser sincera, ahí no me fijé. Okay. Bueno, en todo caso, chiquito, un niño de 3 años. Pero inquietísimo, o sea, quería cogerlo todo. O sea, ese sistema estaba ahí. Pero la mamá me lo dijo. O sea, no todos los papás hacen negación. Esta mamá me dijo, mi niño tiene algo, doctora. Mi niño tiene algo, yo lo veo que no es igual a los otros. Tiene algo. Y yo, ok, tranquilo, no te preocupes. Y el señor negaba. Eso es que tiene ahí algo de un oído. Seguía así. Obviamente el niño no tenía nada de lenguaje desarrollado. Nada era nada, no decía ni mamá. Ahí es donde yo quería tocar el tema, que te estamos hablando de adaptabilidad y no solo de sonido, sino también de lenguaje. Entonces a veces no te responden al lenguaje. No, y yo digo, exacto. Mamá, ¿ya que juega el niño? No pasa nada. Bueno, ve la pantalla, pero no tiene esto que estamos haciendo. No lo hacen. Del contacto. Y por ejemplo, yo tengo 2 niños, dicen que los niños con autismo no tienen, o de otro aspecto, no tienen el contacto visual. Mi niño no verbal tiene un excelente contacto visual. Por eso es que yo no digo que todo esto pasa en todos los niños. No. Sí, él tiene muy buena respuesta y tiene un lenguaje facial y corporal increíble, fabuloso. ¿Sí? Entonces cuando llega un niño, ok, que trato de evaluar, pero tampoco responde al lenguaje, pero tampoco hay una familia que estimula, o sea, es que es muy complicado. Bueno, esta señora ya estaba a punto de divorciarse de una muchachita de 25 años con un chico, la suegra metida diciéndole que es que esta era una mala mamá, o sea, más encima con problemas familiares, la suegra diciendo es que es una mala mamá y por eso dice, y es porque lo tienen muy consentido. El cuentico de que tienen muy consentido al niño. Yo recontra consentí a mis chinos y ninguno me habló mal. Hablaron perfecto al año, ninguno tuvo ningún problema, todos, o sea, consentir es amor y el amor. Ese cuentico de que no hace niño, no, a los niños hay que darles amor, punto. Eso no tiene ninguna otra alternativa. Le das amor a tus hijos. El niño que tiene amor es el niño que tiene más probabilidades de ser exitoso en su vida. Independiente de cualquier cosa que haga. De cualquier cosa que haga. Bueno, a raíz de esto, yo observando el niño, el tío sí me decía, sí tiene algo, me decía el tío. Bueno, le dije, mamá, él escucha alguna cosa en el celular, porque es que lo que les digo, Nancy dice que es una herramienta, y sí, es una herramienta que nos dificulta, pero también es una herramienta que nos facilita. El niño oye algo, voltea a mirar cuando ustedes se lo ponen, y me dijo, sí, hay una canción de un oso, y le encanta la canción del oso. ¿Qué hice yo? Y eso lo pueden hacer todos los papás. Observen qué les gusta a nivel auditivo, visual. O sea, los videos de YouTube tienden a tener eso, que es un videíto donde hay un osito colorido, lindo, que va caminando por el bosque. Recibe los canales. Y llegó la canción, ¿sí? Entonces, tú coges el celular y no le vas a mostrar el video, porque nosotros sabemos que los niños autistas son muy visuales. Entonces no le vas a mostrar, se lo vas a poner muy bajito y se lo vas a poner que no lo ve. Que salga a su campo auditivo. Muy seguramente el niño va a voltear a mirar y va a buscar dónde está el oso, la canción del oso que le gusta. Busque la cuenta. Porque le va a gustar una canción. Por lo general les gusta una sola cosa. Con esa esa es nuestra herramienta. Con eso es que vamos a jugar. Bueno, ahora, eso es súper importante. Yo le puse aquí la canción del oso al chino y el chinito empezó a buscar. Hay una cosa que yo siempre he dicho y creo que es mi conclusión de todo esto. No es, digamos que, absoluto,
pero para mí hay una diferencia muy grande entre un niño sordo y un niño autista, y es la manera como miran. Nancy dice, ¿todos tienen contacto visual? Sí, todos tienen contacto visual. Algunos autistas no lo hacen, nunca jamás, y otros lo hacen, como una persona típica. Pero el niño sordo, y eso sí es muy importante, es un niño que se come todo con los ojos. Es como, ¿qué es esto? Porque, ¿cómo se movió? ¿Qué cara hizo? ¿Cómo movió la boca? ¿Movió las manos? ¿El pie se le movió? O sea, es un interés total todo el tiempo de ver qué hace uno expresivamente. Es decir, cómo moviste el pie, cómo te cogiste el pelo, si hiciste esto, si parpadeaste. El lenguaje corporal lo quieren leer completo. Y es una atención tan increíblemente común, o sea, es de ellos, es así. Ellos están observándote todo. Un niño autista no hace eso, así no sea un autismo muy alto. No lo pues hace. mira que mi niño, el verbal, te habla y mira para allá. Y es que tú no sé qué, no sé, o sea, Pero no no es- te están mirando. y el otro que no tiene verbal, que es no verbal, está mirando y así. Mucho gesto, mucho lenguaje mirando que lo estás. Sí. Pero a diferencia del sordo, tú le ves el interés. Sí. El niño autista te mira, No, porque pero la parte social está así como. sí, como Pero se queda ahí. sí, En cambio el otro, tú me estás hablando, ahora me mueve las manos, el sordo te mira y te mira la mano, y te miro el pie, igual y te mira la mano, o sea, como, uy, ¿qué es esto? Porque esa es la manera en la que ellos se van a comunicar. Pero eso no pasa en un niño con hipoacusia, pasa con un niño sordo. El niño sordo es demasiado visual, y entonces la diferencia que tú puedes encontrar observándolo es que el niño sordo está así. Tú estás cocinando y está, ¿qué está haciendo? ¿Y cómo lo hace? Porque es su manera de entender el mundo, no tiene otra manera, ¿sí? Y ese es otro punto que queríamos aclarar, sordera, autismo. Tal cual. Ajá. Entonces, si quieren saber, realmente observen a sus niños. Es tan importante que nosotros aprendamos a conocer qué es lo que ellos están expresando, cómo lo están expresando y la manera en la que usan cada una de las herramientas que tenemos para aprender. Nosotros aprendemos por varias formas desde que somos bebés. Una es la visual, otra es la auditiva y otra es la táctil. Entonces, ¿cómo usan esas tres herramientas? ¿Sí? Y la van a usar diferente. Y claro, y ahí quiero aclarar solo una cosa, bueno, añadir más que aclarar. El ambiente. Un ambiente que no está preparado para un niño con las características que necesitamos. Yo no puedo meter lo que tú dijiste en la evaluación. Yo no, este niño necesita mejorar su hiperacusia y yo voy y lo. No. Ahí tiene que tener un control de ese ambiente. Ahora, lo ideal sería Y que repetición. Y la repetición. Lo ideal sería que nos buscara un profesional que realmente sepa, porque pasó lo que tú me dices que la audióloga esta metió chinito y una vez, ay no, hay que dormirlo. Güey, busque una forma, o sea, búscate una forma, no seas mal profesional. Sí. Entonces, Y uno yo de lo mamá también tiene que buscar el profesional que uno sienta que es el adecuado, que no todo el mundo es el adecuado. Yo no le caigo bien a todo el mundo, hay que mirar. ¿Te cayó bien el profesional y crees que sepa lo que tiene que saber? Bueno, confiaste en ese profesional, ese va a ser el que va a hablar. Y si no buscas una segunda opinión, Sí, así es como yo lo he hecho. Yo soy amiga siempre de las segundas opiniones y se lo digo a todos mis pacientes. A ¿Soy todos. amiga del instinto de la mamá? Además. Bueno, ahora, lo que te digo, esta mamá no le falló. ¿Sabes qué? El chinito volteó a mirar y el papá se quedó así, o sea, quería matarme. Entonces ya lo metimos a la cabina con el tío porque él no le hacía caso ni a mamá ni a papá, entonces entró el tío. Y con el tío respondió la audiometría perfecto. No es lo que uno espera, pero en estos casos, tanto niños pequeños como con niños con autismo o con algún tipo de dificultad a nivel, no sé, como dices tú, discapacidad, algún tipo de, sí, cualquier otro desafío. Tiene que mirarse la parte comportamental. Cada uno tiene una respuesta diferente. Y eso auditivamente no cambia. O sea, tú hablas a un bebé de 6 meses y el bebé de 6 meses escuchó el ruido y eso la platica así. Volví y se lo pasé y eso la platica así. Volví y se lo pasé y eso la platica así. O sea, su respuesta es el pie. Entonces, no me va a responder primero haciendo así, lo golpeé, no. No es la respuesta que tú esperes. No, Como va a ser. profesional. No, pero sí hay una respuesta específica. Ajá. Por ejemplo, la que hizo este niño O con el ojo. que empezó a hacer. Ajá. O con, O sea, pero o con los ojos. me pasa, los metieron, empezaron a llorar como locos y de pronto escuchan el pito y se callan y cuando lo paro siguen chillando. Entonces yo ya sé que mi respuesta es el silencio. Y vuelvo y se lo paso al niño y vuelvo y llora. Y vuelvo y se lo paso y se queda callado. Bueno, mi respuesta era el silencio del niño, pero me dio una respuesta.
tiene que ser una persona supremamente bien entrenada, que aprenda a leer las cosas y que Muy esté observadora. que tenga un ojo clínico muy bueno. El profesional es importante en esto también, porque tú tienes que tener la seguridad de que sí está pasando lo que está pasando. No es que, no, ya el profesional me dijo que sí y resulta que no. Lo que estabas hablando tú, puede ser que el niño con autismo tenga una pérdida leve auditiva, no se le evalúa. O puede ser que por la falta de madurez en ese sistema no esté dando la En ese respuesta momento. sí, y ya, en ese momento. En ese momento. O sea, son esas O la cosas. combinación de las dos. Tal cual. ¿Qué pasa? Pasa. Bueno, terminamos. Sí, ¿Cierto? Maravilloso. creo que la conclusión es que las mamitas son las que tienen que saber. Quiero agregar una cosa que yo le contaba a Nancy, hay muchas alternativas para que tú en casa puedas hacer un check-in. Las vamos a poner de Sí, exacto. Hay un libro muy bueno que yo creo que todas las mamitas que han tenido este tipo de exposición con niños con autismo lo conocen. En Estados Unidos por lo menos sí, que se llama More Than Words, que es un libro espectacular. Ahí hay un test en alguna página de Hannah. las 1000 páginas que tiene un check-in para la parte auditiva. Es de Hannah Center, creo que es. Sí, ese libro es la cosa más divina del mundo. Quisiera tenerlo acá en Colombia para podérselo pasar a todas las mamitas que me Tienen llegan. 3 diferentes. Hay uno para papás. Hay uno, Sí, el de papás es el que- hay uno en español, de hecho. Sí, En español. pero acá no lo consigo. Okay. Entonces, digamos, ahí tú puedes decir, mira, si acá me dice que haga un check-in. Entonces yo puedo verificar qué está pasando con mi hijo. Ahora, por lo general, por estadística, el niño autista oye mucho más que realmente una persona con desarrollo normal. ¿Por qué? Pues porque a ellos les llega la información, como decías tú, de una manera, digamos que la parte de este proceso de llegar a la corteza en ellos a veces es más efectivo, ¿sí? Puede ser que no llegue, pero sí llega. O sea, tú no la lees como tal en el mapeo cerebral, pero llegó allá. Que llega más rápido. Llega más rápido. Porque ellos tienen una mejor memoria y la parte auditiva tiene que ver con memoria auditiva. Entonces la memoria auditiva de ellos es mejor. Entonces eso pasa. Por eso es que yo siempre les hablo primero, porque yo sé que después van a volver y ya saben quién soy. Ya saben quién soy. Entonces, test de check-in hay muchos, se pueden buscar, se pueden hacer. Tú como mamá, siéntate a observar a tu hijo una semana completa, a ver, muévele un instrumento, coge un papelito, hay unos papelitos, ese papel se lo no sé si hazle el papelito, el chino va a hacer, o sea, le va a molestar porque ese ruido es molesto. O sea, ese tipo de cosas en las que tú puedes observar qué respuestas hay. Timbraron. Yo sé que el niño con autismo puede no salir corriendo a abrir, porque puede ser que no, pero puede ser